El submundo carcelario despierta fantasías inquietantes. La imaginación dibuja violencia, abusos y esa ley muda que parece gobernar detrás de los muros. Pero en Semana Santa de 1996, en la cárcel de Sierra Chica, la realidad superó todo lo que se puede concebir. 8 días de terror, rehenes, una jueza secuestrada y crímenes que todavía hoy suenan imposibles. Bienvenidos al canal, ¿cómo están? Hoy vamos con uno de los episodios más oscuros del sistema carcelario argentino. El motín conocido con los 12 apóstoles, un caso donde no hay épica, no hay romanticismo, solo poder, miedo y supervivencia. Si te gustan los documentales de crimen, historia o misterios, te invito a que te pongas cómodo y ahora sí, vamos con el caso. Para entender Sierra Chica hay que ubicarse en la Argentina de 1996, no solo por la política, sino por el clima social. Un país donde la calle ya venía cargada y las cárceles eran un mundo aparte. El sistema penitenciario arrastraba problemas estructurales, superpoblación, pabellones dominados por jerarquías internas y una convivencia constante con la idea de que el Estado administra el encierro, pero no controla el poder real que se mueve dentro. Se hablaba de seguridad, se hablaba de mano dura, pero en la práctica había cárceles donde el equilibrio era frágil. Si se rompía, lo que venía después no era un conflicto, era una guerra interna. Y esto es clave para entender que la cárcel era un espejo deformado de lo que pasaba afuera, solo que adentro ciertas bandas dominaban ciertos pabellones. Todo comenzó pasado el mediodía del sábado 30 de marzo de 1996 y el detonante fue el enfrentamiento mortal entre dos bandas, una bautizada como los 12 apóstoles, liderada por Marcelo Popo Brandán Juárez, la otra comandada por Agapito Gapo Lencina. En ese clima, con consumo de sustancias y bajo el efecto de una bebida tumbera conocida como pajarito, hecha con levadura fermentada, agua hervida y cáscaras de frutas, la violencia escaló a un punto de no retorno. Popo pidió permiso para usar el teléfono público de los reclusos, entró la guardia y detrás de él ingresó un cómplice armado, redujo a agentes del servicio penitenciario y en segundos se sumó el resto del grupo. Los tomaron como rehenes. Intentaron trepar el muro para fugarse, pero otros guardiacárceles evitaron la huida a tiros, y ahí, con la fuga frustrada y el penal ya tomado, el motín cambió de naturaleza, dejó de ser un plan y pasó a ser una toma total, con lógica de guerra. Acá hay algo que suele repetirse en estos hechos: cuando las salidas se cortan, se corta el plan, y lo que queda, y va a quedar durante los siguientes días, es la violencia. En medio de la confusión, la banda de Popo aprovechó para saldar cuentas. El primer enemigo en caer fue Hugo Barrionuevo Vega, asesinado con un disparo y múltiples heridas de arma blanca, y desde ahí el penal entró en una espiral. En Sierra Chica, en ese momento, había presos célebres. Uno de ellos era Carlos Robledo Puch, el asesino serial conocido como el Ángel de la Muerte, cumpliendo reclusión perpetua. Se contó que se refugió en la capilla para salvarse, aunque él lo negó. Dijo que se encerró con otros en su celda y resistieron como pudieron, racionando agua y comida. Ya hablaremos de él más adelante, en otro video. Apenas se supo lo que estaba pasando, llegó al penal la jueza María de las Mercedes Marelé, junto a su secretario Héctor Torrens, autoridades del penal y funcionarios para negociar. Y ahí ocurre uno de los momentos más impactantes del caso. Los amotinados se entregan un petitorio y Popo saca un arma, toma a la jueza del brazo y se la lleva. A su secretario lo aprietan con un arma blanca, los convierten en rehenes y los llevan al pabellón 6. Al otro día, la jueza fue trasladada a una celda con custodia especial. Incluso se habló de que la trasladaron a una parte alta del penal para usarla como amenaza, diciendo que la arrojarían si seguía la represión. Con el tiempo se multiplicaron las versiones, rumores y especulaciones, pero hay un dato concreto: la jueza jamás habló públicamente de lo ocurrido, ni siquiera en el juicio dio detalles, solo dijo: una situación límite, extrema. Cuando las autoridades estatales pierden el control, la justicia deja de ser un poder y literal pasa a ser un rehén de las circunstancias. El gobernador bonaerense de ese entonces, Eduardo Duhalde, evaluó tomar el penal por la fuerza, pero desistió. La entrada violenta podía producir una masacre, y mientras afuera se debatía qué hacer, adentro se consolidaba un régimen de terror. Los amotinados exigían autos, armas, incluso un helicóptero para asegurar la fuga. Amenazaban con matar a todos, incluyendo a la jueza. El 5 de abril, los 12 apóstoles se subieron al techo del pabellón 11
2011, y desde ahí hablaron con la prensa. Hay heridos graves y todo se va a pudrir aún más si no cumplen. Ya no era negociar con el estatuto, era negociar en vivo con el país entero mirando. Durante esos 8 días hubo 8 muertos, entre ellos el líder de la banda rival, Agapito Gapo Lencina, que resistió armado pero terminó asesinado. Y acá entra el capítulo más oscuro del motín, el que quedó grabado como una marca imposible. En el juicio se ventiló que se obligaba a algunos a participar del desmembramiento de cuerpos y que parte de estos restos habrían sido llevados a los hornos de la panadería del penal. También se habló de un hecho extremo, que rehenes y algunos guardias habrían consumido comida sin saber su origen, enterándose después de lo ocurrido. Esta comida eran unas empanadas con un extraño relleno. Esto no fue una anécdota macabra, es la evidencia de un colapso total. Cuando la institución se rompe aparece lo peor, y lo peor se vuelve regla. Otra frase que quedó instalada del juicio fue brutal: el que se rebelaba contra los porongas terminaba en el horno. Más allá del impacto, lo importante es esto: el terror se usaba como mecanismo de control. Con el correr de los días, los amotinados empezaron a liberar rehenes. Sus pedidos incluían acelerar causas, aplicar el famoso 2x1, computar doble el tiempo de encierro a quienes no tenían condena firme, y el traslado a una cárcel federal porque temían represalias. Lo que había pasado ya era Vox Populi. Finalmente, en domingo de Pascuas, tras 8 días, se entregaron a cambio de ser trasladados a la cárcel de Caseros, en Parque Patricios. Pero la historia no terminó ahí. 2 meses después, el 25 de mayo, intentaron fugarse otra vez, tomaron rehenes y tras 6 horas se rindieron cuando el servicio penitenciario reprimió el nuevo episodio. Años después, guardiacárceles denunciaron secuelas psicológicas por lo vivido, y no es difícil entender por qué. Hubo una experiencia límite prolongada con rehenes, violencia y muertes. En febrero del 2000 comenzó el juicio, y por la peligrosidad de los acusados se hizo en el propio penal de máxima seguridad de Sierra Chica, con algo que era inédito en Argentina: un sistema de transmisión de audio e imagen. Los acusados estaban encerrados en 3 celdas, conectados a una sala de audiencias ubicada a unos 200 metros, mientras un centenar de guardias cubría la seguridad. Los imputaron por homicidio, privación ilegítima de la libertad calificada, tentativa de evasión, tenencia de arma de guerra y otros delitos. Ellos mantuvieron un pacto de silencio: no hicimos nada, no vimos nada, y apostaron a una idea central: la ausencia de los cuerpos. Pero hay algo que la justicia entendió: que no hubiera cuerpos no quiere decir que los crímenes no se hubieran perpetrado. El tribunal consideró probados los homicidios. Cuando el Estado retomó el control, faltaban 8 presos. Peritos hallaron dientes humanos en el horno y hubo testimonios de internos sobre cómo se cortaron y quemaron los cuerpos. El 10 de abril del 2000, las condenas fueron durísimas: reclusión perpetua para Jorge Pedraza, Juan Murguía, Marcelo Brandán, Miguel Acevedo, Víctor Esquivel y Miguel Ángel Ruiz Dávalos; 15 años para Ariel Acuña, Héctor Galarza, Leonardo Salazar, Oscar Olivera, Mario Troncoso, Héctor Cocaro, Jaime Pérez y Carlos Gorosito Ibáñez; 12 años para Daniel Ocanto y Lucio Brinca. Guillermo López Blanco tuvo compensación por prisión preventiva. Alejandro Ramírez fue absuelto. Hay un dato importante: parte de la información pública sobre qué fue de ellos quedó registrada hasta marzo de 2016, y aún así el destino de varios muestra un patrón: libertad, nuevas causas, violencia, recaídas. Se mencionó por ejemplo que José María Murgia Canteros fue liberado y dijo haber abandonado la delincuencia. Marcelo Brandán Juárez recuperó la libertad en 2010, pero volvió a caer por asalto y secuestro. Carlos Gorosito Ibáñez se fugó años después y lo detuvieron por otra causa. Otros estuvieron vinculados a delitos posteriores. También hubo muertes. Miguel Acevedo murió en 2007 en prisión tras una pelea. Rubén Darío Ocanto fue asesinado en 2013. Guillermo López Blanco falleció por un infarto meses después del fallo. Leonardo Salazar murió por complicaciones de salud. Y en 2014 se estrenó una película, Motín en Sierra Chica, relatando lo ocurrido. Cuando ves el después, entendés que no fue solo un motín, fue una bisagra para la cárcel, el sistema, la idea de control y la memoria. Sierra Chica no fue solo una tragedia penitenciaria, fue una advertencia, un recordatorio de que cuando una institución se deteriora en silencio, el día que explota, no explota con papeles, explota con vidas. Durante 8 días, el Estado negoció con la violencia, y del otro lado, la violencia negoció con el miedo, porque en el fondo, lo que ocurrió en Semana Santa del 96
No fue un cuento de criminales, fue el retrato de un sistema al límite, donde el encierro dejó de ser un castigo y se volvió territorio. Y hay una última imagen que queda flotando, un país entero mirando una cárcel tomada, esperando que el horror termine, sin saber que, en algunos lugares, el horror no termina, solo cambia de forma. Si te gustó el video, dale like, comentá, compartí y suscríbete para no perderte los próximos casos. Nos vemos en unos días para hablar de otro de los casos que marcaron la historia. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Lalo Cajetilla y nos vemos en el próximo video.